Bueno, bienvenidos a este foro de Business Agility de Práctica. Gracias por estar acá. Mi nombre es Walter. Hoy vamos a estar con Seba y con Hernán hablando acerca de uno de los tópicos que tenemos para este foro. Foro que ya va por su tercera iteración, ¿sí? Primera de este año, ¿sí? Tercera iteración en la que venimos tocando temas relacionados a la agilidad del negocio, ¿sí? Cómo llegamos con la agilidad del negocio, qué impacto tiene la agilidad en nuestro negocio y cómo hacerlo realidad, ¿no? Todas las charlas que fuimos teniendo en las iteraciones anteriores y en esta iteración también están subidas a nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlos como Práctica Global y ahí van a encontrar nuestra playlist, la de agilidad, donde está este foro y tienen también bastante material de la COP y de algunos webinars que hemos brindado en los últimos tiempos. Nos pueden escribir también a agilidad@practia.global en este correo por consultas, sugerencias, si quieren en algún momento participar como panelistas, si quieren pedirnos algún tema, si quieren traer algún tema, nos escriben ahí y vamos a estar felices de poder colaborar con ustedes. Este es el equipo, ¿sí? En realidad ya somos algunos más, pero bueno, venimos con la presentación heredada. Está Hernán, quien está hoy acá presente. No sé si querés presentarte, Hernán. Sí, gracias, Walter. Bueno, yo soy Hernán Sartorelli, trabajo con Walter, Seba y un grupo de agilistas que, ¿no? en búsqueda de agilizar a las formas de trabajo o darle herramientas a los equipos y a las personas para que trabajen de una mejor manera. Buenísimo. Contamos también con la colaboración de Ale García, de Caro Coppola, Ceci Cantoni, Seba Caffarelli, presente acá en el panel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Vanina Riesnik, Walter Schreiber soy yo, y Martín Cordiano, que hoy no pudo sumarse. Somos básicamente el equipo de este foro. Foro que tiene un propósito, ¿no? Un poquito como les comentaba recién Hernán, es tener un espacio de conexión y comunicación desde Práctica, ¿sí? Hacia aquellos que buscan comprender y colaborar con experiencias de llevar Business Agility a las organizaciones. Nuestros encuentros son los jueves de 1 a 2 de la tarde. Los tenemos ya agendados para el tercer jueves de cada mes. Pueden anotarse en esa dirección, en practia.global / webinar agilidad. En general tenemos estos formatos de webinar, a veces tenemos charlas sobre Business Agility con participación del público, invitados, hemos tenido invitados de lujo, tenemos también muchas veces entrevistas, y estamos siempre abiertos, como les decía, nos pueden escribir a la participación de ustedes, ¿sí? De nuestro público. Esta es la segunda sesión de esta tercera iteración, en la que venimos hablando de lo que nos dejó el reporte de la agilidad de negocio del 2020. ¿Sí? El evento pasado hicimos una recorrida por este reporte y también macheando un poquito con lo que vemos nosotros y con lo que ven ustedes. Fue una sesión interactiva en la que hubo bastante participación y pudimos también llevarnos un paneo de la agilidad que nos rodea, ¿no? Hoy, una de las slides que tenía el reporte era el de los más grandes desafíos, ¿no? A la hora de emprender este camino de agilizar nuestro negocio. Estuvimos charlando sobre varios la sesión pasada y hoy le vamos a poner un poquito de foco a la cultura, ¿no? La cultura de alguna manera cruza toda la organización, todas las actividades, todas las personas, sobre todo, y nos parece un muy, muy buen punto de comienzo de todo esto, ¿no? Todo lo que hagamos está teñido por la cultura de nuestra organización y es muy, muy
importante poder conocerla, poder interactuar con esa cultura, ¿sí? Poder guiar también esa cultura y el cambio cultural, ¿no? Del que tanto se habla. En términos de transformar, ¿sí? Siempre nosotros decimos no existe una única receta, ¿sí? No hay una única receta para el cambio. Cada empresa es un mundo, cada grupo humano es un mundo en sí mismo y tiene sus propias reglas, sus propias limitaciones, sus propios talentos y tenemos que ajustar nuestra receta para el cambio, ¿sí? A cada uno de estos grupos, pero sea cual sea la receta que elijamos, y por más que sea una receta muy, muy sencilla, como podría decir la de un pan, ¿sí? Si no tenemos los ingredientes básicos imprescindibles, ¿sí? Nuestro cambio no va a pasar, ¿sí? Nuestro pan, si no tenemos harina, agua, manteca, sal, ¿sí? Si no tenemos lo mínimo indispensable, nuestro pan no va a salir. Podríamos luego agregarle cualquier otro tipo de topping, condimento, lo que se nos ocurra, pero hay 3 o 4 condimentos o 3 o 4 ingredientes que son básicos, que no nos pueden faltar. Y a la hora de transformarnos pasa exactamente lo mismo. Algunos de esos ingredientes, ¿sí? Primero la seguridad psicológica, ¿sí? Poder cambiar, experimentar, equivocarse, aprender, sobre todo, aprender de esos errores, ¿sí? Poder hacer uso de nuestra experiencia, de cómo nos va a nosotros, cada cambio que decidimos hacer, es fundamental. Sin esa seguridad psicológica no hay cambio posible. Y esa seguridad psicológica se construye de manera cultural, ¿no? Y requiere, para poder vivir, ¿sí? Para que sea sustentable, un medio ambiente adecuado, ¿sí? Un lugar donde vivir. Requiere también que las personas involucradas tengan alta conciencia de la complejidad, poder entender que no todo es lineal, ¿sí? Que no todo se ve desde la óptica que yo tengo, ¿sí? Sino que hay otros involucrados y hay otras ópticas, y esos otros involucrados están inmersos en unos contextos radicalmente distintos a los míos, quizás. Y finalmente, tener el hábito del cambio, ¿sí? Sin el hábito del cambio, el cambio constante es muy, muy complicado. Entonces, hoy nos pareció que era importante tratar esto, ¿no? Tratar de entender y de poder darles algunas ideas que ustedes puedan implementar en breve, cuando cierre este webinar, algunas ideas accionables para poder trabajar sobre todos estos ejes. Y como les decíamos al principio, para que vos pueda haber seguridad psicológica, tiene que haber medio ambiente para que esto suceda, ¿sí? Y creo que los principales creadores de medio ambiente son los líderes de las organizaciones. No sé vos, Hernán, ¿qué opinas? Gracias, Walter, por el pie. Un poco, si nuestro amigo acá, Simon Sinek, conocido nuestro, nos dice que el liderazgo no se trata de estar a cargo, sino de cuidar a los que tenemos a cargo. Y el cuidar no es proteger, sino es generar un contexto, un medio ambiente, generar un ecosistema, ¿sí? Para que se permita generar, empoderar y tener que las personas que puedan o que habitan ese contexto tengan la confianza suficiente, ¿sí? Eso que mencionaba Walter, ¿no? Que sean vulnerables para poder desarrollar y poder también proponer nuevas ideas. Si querés andar pasando nomás los siguientes puntos. Un poco, ahí está, bien. Eso, cuando hablamos de generadores de contexto, se habla de un nuevo concepto de liderazgo. Son los liderazgos jardineros, si se quiere, ¿no? Esos liderazgos, los líderes que proponen y generan este medio ambiente, este ecosistema, para que se pueda dar y que pueda fluir todo lo que se menciona, ¿no? El poder proponer, probar, fallar rápido. Sí, si me equivoco me levanto y sigo probando, experimentando. Esos contextos de aprendizaje y que nos van a permitir mejorar, evolucionar y también organizarnos y reagruparnos. Ahora también cuando uno habla de liderazgo, decimos, bueno, los líderes es el gerente, el director. No necesariamente. Hoy por hoy buscamos que
o proponemos que este nuevo concepto de liderazgo está más allá de si soy PO, si soy Scrum Master, soy gerente o director. ¿Sí? Todos podemos proponer y fomentar este nuevo estilo de liderazgo. ¿Sí? Y cuando hablamos de proponer y entregar valor, ahora también estos líderes o nosotros o cada uno de nosotros podemos fomentar la curiosidad, ¿sí? el preguntar, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Sí? Eso es mucho lo que nosotros también promovemos. Si querés, yo voy a andar al next, ahí va. Y bueno, si hablamos, para que no quede todo en abstracto, ¿no? Fomentamos este tipo de liderazgo, pero ¿cómo lo llevamos adelante? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Y una de las herramientas que podemos usar para llevar adelante este ecosistema, ¿sí? Algo que nosotros también usamos en los clientes internamente, es el Management 3.0, ¿sí? Y este Management 3.0, cuando Jürgen Lapero lo empezó a promover, se define más como una filosofía, ¿no? Leo lo que está definido. Filosofía combinada con un conjunto de juegos, herramientas y prácticas para poder ayudar a cualquier persona a gestionar la organización, para poder ayudar a todos los que nosotros conformamos la organización y podemos, ¿sí?, tomar esto para generar este ecosistema, este medio ambiente. Por eso decía que la responsabilidad del management deja de ser solo de los managers y pasa a ser de todos, ¿no?, de todos los miembros del equipo. Y es ¿no? Es lo que buscamos, generar personas felices, organizaciones exitosas y equipos felices, ¿no? Si tenemos en consecuencia a este tipo de personas trabajando, ¿no? Marty, que es el monstruito de Management 3.0, lo recontra evolucionado. Tiene seis ejes entre los cuales se destaca, bueno, energizar a las personas, y energizamos a las personas porque son el corazón de las organizaciones, ¿sí? Y hay herramientas que tienen, o determinados juegos y prácticas que tienen este Management 3.0 que nos ayuda a eso, ¿sí? A motivar a las personas, empoderar a los equipos, darle herramientas, ¿sí? Darle herramientas a los equipos para que puedan autogestionarse, pero si queremos tener equipos autogestionados, tenemos que también darle un norte claro, y lo que es alinear restricciones, ¿sí? Si solo se pueden autogestionar, pero no tienen un norte claro, no sé a dónde tengo que ir. ¿Y qué más? Tiene otro eje, es el desarrollar competencias, brindarle herramientas a estos equipos para que se puedan desarrollar sus propias competencias, se puedan colaborar entre sí, ¿sí? Con determinadas prácticas, ¿no?, que puedan compartirse. Hacer crecer la estructura es otro. Y si uno habla de la estructura y puede escucharlo y decir, nada, burocracia. Así que no. Se habla de generar canales de comunicación, una estructura de comunicación para que fluya, ¿sí?, de mejor manera la comunicación. Y como último punto es el mejorar el todo. Y el mejorar el todo es tener en estos equipos, en esta organización, una mejora continua, ¿sí? Que cada uno de estos temas se vaya mejorando y aprendiendo, ¿no?, en estos contextos. Como un ejemplo que teníamos con los chicos para compartir también, y dentro de lo que es energizar a las personas, nosotros usamos dentro de la comunidad práctica, de agilidad de práctica, el Personal Map, se me iba a olvidar. El Personal Map, que lo hemos utilizado, es una herramienta para también conocernos más, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos? Para conocernos un poco más nosotros, ¿sí? Porque nosotros no solamente agilistas, sino también nos gustan determinadas cosas, ¿sí? Sí, nos gusta leer, ¿qué nos gusta leer? Bueno, un poco en el Personal Map uno brinda ese contexto, ¿sí? De quiénes somos nosotros también, ¿no?, que formamos parte de los equipos. Y otro que hemos utilizado es el Movie Motivator, ¿sí?, que está bueno también conocer para saber a nosotros qué nos gusta o cuáles son los intereses que tenemos dentro de un equipo. Eran dos ejemplos que tenía, y esos están relacionados con energizar a las personas. Y hay muchos más que también se pueden utilizar. Y todo este ecosistema
¿sí? Se desenvuelve en un contexto de complejidad. ¿Sí? Y ese contexto de complejidad, ¿qué nos puede decir, Sebastián? Bueno, podemos decir, empezar por muchas cosas, pero por donde quiero empezar a charlar y a poner sobre la mesa es que muchas veces nosotros confundimos lo que es algo complejo con algo complicado, que no es lo mismo, ¿no? Este, Algo complicado es algo que tiene una respuesta definida y que va a ser correcta y sostenida en un tiempo. Por lo general, algo complicado puede ser algún cálculo, ¿no? Algo que se puede automatizar, algo que puede resolver una máquina, que es complicado de hacer para, para nosotros, ¿no? O que nos llevaría mucho tiempo. ¿No? De eso estamos hablando, de algo complicado también puede ser cuando puedo tomar ese problema por partes y resolverlo, ¿no? Sumar todo y decir, bueno, lo resolví, ¿no? Y con esto traigo un ejemplo, no sé si estuvieron viendo, hay un documental de los agujeros negros donde hicieron una toma con un telescopio, hicieron la Tierra como un telescopio y cada uno de los distintos telescopios que estaban en distintos continentes sacaron y armaron una foto de un agujero negro, ¿no? Es algo complicado y complejo, ¿no? Una parte compleja y una parte complicada. La parte compleja es diseñar todo eso, la parte complicada fue rearmar toda esa visión, ¿no? Para entenderlo. Algo complejo, y ahí es donde se nos confunde, ¿no? Algo complejo es algo que es muy difícil de predecir, que no hay una relación de causa-efecto directa, ¿no? Y no hay una solución 100% correcta, ¿no? Que tenemos distintas soluciones y pueden estar este, relacionadas simplemente por nuestra perspectiva, con cómo estamos viendo el problema, ¿no? Algo complejo es cuando las sumas de las partes no nos dan el total, ¿no? Que tenemos algún comportamiento emergente, ¿no? Eh, es donde existe el factor humano, ¿no? Que influye en las condiciones de lo que estamos trabajando, ¿no? Y también un poco es cuando no nos podemos anticipar, ¿no? Tenemos cierta incertidumbre, ¿no? al trabajo y que no podemos resolverlo llamando a un especialista, ¿no? Si yo tengo un problema, no sé, en resolver la reparación de algún equipo o una máquina, por lo general llamo a un especialista y a través de un tiempo me lo va a resolver, ¿no? Eh, entonces estamos hablando de complejidad, ¿no? Y entendemos que, si querés Walter, pasame a la próxima, la complejidad para poder resolverla o empezar a transitarla, ¿no? Tenemos que empezar a observar, ¿no? A observar e investigar, ¿no? Lo que está pasando, empezar a conocer el problema, ¿no? Y empezar a vivirlo, ¿no? Y esto se hace a través de el aprendizaje, a través de enseñar, de experimentar, reflexionar, y todo eso tiene que ver, se relaciona con las conversaciones que estamos teniendo, ¿no? Eh, o sea que el conocimiento se transmite y se analiza a través de las conversaciones que tenemos, ya sean internas, ¿no? Cuando en el pensamiento, y ya sea con las conversaciones que estamos teniendo en el grupo, ¿no? Y un poco de transitar esta incertidumbre, ¿no? Y empezar a moverse en los ambientes, en un contexto complejo, es empezar a ganar independencia, ¿no? ¿Qué hago yo, ¿no? Con esta complejidad, con esta incertidumbre? ¿Cómo la voy este, transitando, ¿no? Y a veces tenemos que entender que, que ampliar la capacidad de acción no siempre nos va a dar el resultado en estos entornos complejos, ¿no? Eh, que, que, han- que tenemos que cambiar la visión de cómo estamos, el observador que estamos siendo frente a este problema, ¿no?
Acá hay una frase de Einstein que dice: los problemas no pueden ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento en el cual surgieron, ¿no? Y por eso nosotros acá nos interesaba contarles que existe esta técnica de reencuadre, ¿no? Que trata un poco de cambiar el modelo observador, ¿no? El modelo observador con el cual enfrentamos al problema está dado no solamente desde el punto de vista que lo miro, ¿no? Es un poco lo que podemos decir esto de ponernos en el zapato de nuestros clientes. A veces nos ponemos el zapato de nuestros clientes, pero no estamos teniendo ni las creencias ni los valores de nuestros clientes, ¿no? Entonces a veces, por más que nos ponemos el zapato de nuestros clientes, no, no estamos percibiendo de forma correcta, porque estamos quizás en los zapatos de nuestros clientes con nuestro propio modelo mental. Entonces, estas técnicas de reencuadre lo que hace es cambiarnos el punto de vista conceptual, ¿no? Empezar a vivir estos nuevos valores, ¿no? Estas técnicas de reencuadre son técnicas que tienen que ver con lo cognitivo, ¿no? Con cómo percibimos el mundo, ¿no? Y un poco es lograr esa neuroplasticidad que nos va a permitir adoptar por algún tiempo las creencias y valores de otra persona o de nuestro cliente para empezar a analizar este problema, ¿no? Y también nos va a hacer movernos en forma temporal, ¿no? De esto de decir, bueno, fijarnos a futuro, ¿no? Y fijarnos al pasado, ¿no? De ver en el tiempo reencuadrar esa problemática, ¿no? Ahí si querés, Walter, movemos. Nada, el beneficio que nos da esto, el beneficio de estas técnicas que nos puede dar, o de la aplicación de lo que es el reencuadre nos da la empresa, está dividido en tres, ¿no? El primero es internamente nos puede ayudar a regular las emociones, ¿no? Entender cómo disminuye la activación de la amígdala, que la amígdala nos da estos sentimientos de miedo, frustración, que nos lleva al caso de estrés, ¿no? Socialmente ayuda a redefinir las formas de interactuar y colaborar con los demás, ¿no? Esto es muy importante. Y en la empresa, esto nos puede ayudar también, esta técnica, a disminuir la resistencia al cambio. Acá pueden ver la imagen que pusimos, hay un ascensor. Bueno, para hacer un poquito rápido, se dice que en Estados Unidos, en Nueva York, había un ascensor que se utilizaba en un edificio, que creo que era un edificio de almacenes de compra, y tenían el problema que cuando había mucho uso del edificio, del ascensor, o había muchas paradas, ¿no? Durante los pisos, la gente se quejaba del tiempo en que tardaba en bajar el ascensor, ¿no? Entonces, nada, se juntaron y con la tecnología que tenían en el momento se dieron cuenta que no podían resolver el tema de la velocidad en la que se movía el ascensor. Pero en ese grupo de personas que estaban ideando esa solución, había alguien que encontró, bueno, quizás el problema no sea la velocidad, sino que hace la gente durante que espera que el ascensor baja, ¿no? Y lo que decidieron probar es qué tal si ponemos un espejo para distraer a las personas en el movimiento, ¿no? Y así es como hoy en día tenemos los espejos en los ascensores. Un poco esto salió, después se dieron cuenta que a medida que iban poniendo el espejo, la gente empezaba a disminuir su queja sobre el tiempo en el que pasaba dentro del ascensor, ¿no? Para tener un ejemplo, ¿no? de cómo puede variar en la solución. Bueno, y acá les traemos dos técnicas, ¿no? Hay un montón de técnicas, estas preguntas poderosas, hay otras más que podemos citar, pero nosotros traemos acá estas dos técnicas, que la de Robinson Crusoe, que es muy útil para cuando las personas están expuestas a un evento de alta carga emocional. Esta técnica se puede usar mucho para que es el cambio organizacional abrupto, o cuando algo nos afecta y nos salió mal, ¿no? Y quedamos con algún tema emocional, o frustración o miedo, ¿no? La técnica es muy simple, la idea es poner, ¿no? Se puede hacer grupal e individual, ¿no? Esto es lo bueno.
si quieren se puede llevar una herramienta para aplicar después de esta charla, ¿no? La técnica es muy, gracias Walter, la técnica es muy simple, la idea es poner 10, 15 oraciones de lo que nos salió mal o ese sentimiento de carga de lo que nos puede pasar, como por ejemplo una experiencia de un robo o algo, una implementación que salió mal, para llevarlo al tema de la empresa, o algo que nos está doliendo, escribir 10, 15 oraciones con el sentimiento positivo y agregarle un pero y agregar lo que aprendimos o lo que notamos, el beneficio de esa situación, ¿no? De esa oración. Entonces, de esa manera, como que uno va cambiando la óptica de lo que nos pasó. Y vamos haciendo rápidamente esa visión de sacarnos de el vaso medio vacío, ¿no? La segunda técnica es una técnica que se utiliza más para resolver problemas que no tienen solución aparente, que es la posición de perspectiva. La idea de esta técnica es llevar a las personas a que adopten una perspectiva distinta, ¿no? En esto puede ser la perspectiva de, imagínense, dentro de los equipos Scrum, la perspectiva del Product Owner, la perspectiva quizás del, de nuestros usuarios, ¿no? De llevarlo y redactar esa perspectiva, no es decir, tengo la perspectiva del usuario, ¿no? Ponerle, por ejemplo, un valor más. Tengo la perspectiva del usuario que está a punto de jubilarse. La perspectiva también de una persona que está trabajando en el 2030, que está viviendo con este problema solucionado, ¿no? Que nos viene a contar cómo solucionamos el problema. Otra perspectiva puede ser la perspectiva de nuestro gerente, de cómo está viendo el equipo, ¿no? Cómo está funcionando. Otra perspectiva, y así podemos, doy el último ejemplo, puede ser la perspectiva de la persona que puede ser un superhéroe, ¿no? O la persona que está viviendo, alguien que nos ve interactuar todos los días, ¿no? De la persona quizás que pasa y nos saluda, que es de otro equipo y cómo nos ve de afuera. La idea es ir haciendo rotaciones de esas perspectivas, ir charlando, ponerse en sintonía, ¿no? Pensar qué valores tiene, cómo me conecto con estas personas, hasta cambiar el tono de la voz cuando hablo, ¿no? Hasta puedo adoptar gestos que me hagan a mí cambiar mi modelo mental o ponerme un poco, salir del modelo mental que tengo actualmente. Y la idea es, una vez que logramos esto, empezar a charlar del problema y hacer varias iteraciones. La idea es hacer entre 8 y 10, ¿no? Y una vez ¿Qué ¿cómo? dirá Sí, Batman de este foro, no? claro. Que dirá Batman de este foro. Perfecto. Y bueno, la idea es ir, a medida que vamos a hacer la iteración, es ir anotando las cosas que fueron saliendo y después compartirlas con el grupo una vez que terminamos y ver si eso nos puede dar una visión o algo para empezar a adoptarlo, ¿no? Che, mira, sacamos de esta perspectiva, de esta conversación, cuando hicimos esta iteración, encontramos estos 3 puntos. ¿Lo podemos aplicar o no? ¿Lo veo factible? ¿Qué tal? ¿No? Y empezar a buscar la solución y quizás no se resuelva en ese momento, pero quizás surja algo nuevo que podamos volver a hacerlo. Esta técnica también se puede complementar con Design Thinking, ¿no? Algo para aclarar. Y si están interesados en ver cómo funciona y entenderla mejor, vamos a hacer en algún momento de la Academy, vamos a interiorizarnos en estas herramientas. Bueno, como les contaba, el reframing nos da esta pausa, ¿no? del cableo neuronal que normalmente estamos utilizando, ¿no? Es tratar de tener otra mirada, de dirigir el punto de vista hacia otro lado, ¿no? Y empezar a ver nuevas formas de pensamiento, razonamiento, interacciones y valores, ¿no? Y esto es muy interesante porque acá lo enganchamos con lo que es la diversidad en equipos, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo, si logro armar equipos que ya vengan con distintos focos, ¿no? Con distintas
culturas, distintas, que son distintas de su profesión es distinta, su lugar en la empresa es distinto, ¿no? Y empiezo a juntarlos y a armar equipos de alto rendimiento o equipos para idear, ¿no? Veámoslo de ese lado, ¿no? No lo apliquemos solamente al equipo que va a estar resolviéndome algo, ¿no? Yo tengo una problemática en mi organización. Puedo juntar de distintos sedes, de distintos lugares, de distintas regiones donde yo estoy trabajando y, y bueno, formar esos equipos y hacer esos equipos para resolver, ¿no? Y bueno, con esto es un poquito lo que quería contarles de este tema, ¿no? Y bueno, la pregunta acá, y para darle eh, este seguimiento a lo que estamos hablando, es cómo esto lo tiene que engancharse con, eh, digamos, con nuestro liderazgo, ¿no? El liderazgo y la cultura del liderazgo, ¿no? ¿Qué tiene que dar? ¿Cómo tenemos que trabajar, ¿no? Ante estos equipos, ¿no? Es buscar un poco la cultura del consenso, ¿no? Y ver cómo, cómo encontramos esa solución, ¿no? Y ahí te dejo, Walter, Gracias continuar Seba. con lo que sigue. Sí, gracias Seba. Y bueno, estas técnicas de reframing y sobre todo el reframing en base a la diversidad cultural que tenemos en el equipo, la diversidad de roles, de perspectivas, nos ayuda mucho a la hora de cambiar, ¿no? Siempre cuando estamos hablando de un reframing estamos hablando de un cambio, es decir, a partir de que materialicemos una idea ya las cosas no van a ser lo mismo que antes, ¿sí? Ahora bien, no es lo mismo pasar por un cambio que tranquilamente puede ser una migración de herramientas, una actualización de los procesos, una fusión entre dos compañías, ¿sí? No es lo mismo pasar por un cambio que se hace una vez, donde tenemos distintas herramientas, distintos roles, distintas cosas para hacer, distintas formas de hacer las cosas, pero una vez que las incorporamos de manera mecánica, las podemos ir repitiendo y ya el cambio queda atrás, ¿sí? Cuando pasamos por un cambio de ese estilo, podemos dedicarle mucha, lo que llamamos capacidad cognitiva al cambio, hasta el momento en que ese cambio sea adoptado, ¿sí? ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque en general, ¿sí? Entendemos que las personas podemos hacer multitasking, ¿sí? Siempre escuchamos la discusión de si se puede o no se puede. Vayan a decirle a una madre primeriza que no puede hacer multitasking, no sé cómo hacen 800 cosas a la vez. Todas las madres en realidad, se nota mucho en las primerizas, todas las madres hacen 200 cosas a la vez. Con lo cual tenemos sobradas pruebas de que se puede, ¿sí? Yo puedo caminar, mascar chicle, respirar, ¿sí? Y contestar un mensaje de teléfono todo al mismo tiempo, ¿sí? Son muchas las actividades que hago en paralelo, pero con un detalle, que es que una sola de ellas va a tener captada mi capacidad cognitiva, ¿sí? Mi capacidad de relacionarme con mi contexto, con lo que me está sucediendo. Vemos muchas imágenes de gente que camina usando el celular y se golpea, se cae, ¿sí? Tiene accidentes. Realmente, digamos, actividades que requieren capacidad cognitiva, solo una se puede hacer. Entonces, cuando estamos transitando un cambio que requiere nuestra atención, no tenemos problema, podemos llevarlo adelante, adoptarlo y luego dejarlo atrás, pero no podemos hacer lo mismo cuando estamos estamos inmersos en un contexto de cambio permanente, ¿sí? Estos contextos VUCA o VICA, como se suele decir, o peor aún para cambios exponenciales, ¿sí? Son entornos en donde el cambio es la regla, por eso hablamos de el cambio en épocas de cambio, ¿sí? Cuando tenemos un cambio constante,
¿sí? Tenemos que incorporar, ¿sí?, el hábito del cambio para de esa forma, ¿sí?, poder mantener nuestra capacidad cognitiva en las actividades que tienen que ver con la entrega de valor, ¿sí?, y no así en las actividades de cambio, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, tenemos que ejercitar el músculo que nos permite cambiar, ¿sí?, para a partir de ahí, ¿sí?, no tener que dedicarle esfuerzo al cambio en sí mismo. Le seguimos dedicando esfuerzo a sumar valor de distintas maneras, con distintos procedimientos, incluso cambiando el propio producto, ¿sí? Es decir, ponemos toda nuestra atención, toda nuestra capacidad cognitiva en aquello que el cliente valora y no así en el cambio, ¿sí? Entonces, en esos equipos que están inmersos en este tipo de contexto, es súper, súper importante que desarrollen ese músculo del cambio, ¿sí? Que desarrollen esa habilidad, que la adquieran de manera de que no tengan que ponerle atención específicamente a eso, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, como les decía, cuando la tarea de cambio está llevándose mi capacidad cognitiva, es decir, cuando tengo que prestar atención a lo que estoy haciendo, de no hacerlo de la misma forma que lo hacía antes, de hacerlo de la nueva manera, no le estoy poniendo el 100% de mi foco a sumar valor. ¿Qué es lo que requerimos en estos equipos? ¿Sí? Cuando hablamos de contextos VUCA, ¿sí?, volátiles, inciertos, estamos hablando de contextos de cliente, donde el cliente cambia la demanda de valor, donde el cliente que quería una cosa ahora quiere otra, la quería de una manera, ahora la quiere de otra manera, está acostumbrado, donde va cambiando sus hábitos de consumo, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra propuesta de valor para que nuestros productos sigan siendo relevantes para nuestros clientes. Tenemos que empezar a ver qué otros clientes, ¿sí?, cuando cambiamos, tenemos que ver qué otros clientes también valoran lo que hacemos, que quizás no valoraban lo que hacíamos antes. Entonces, a partir de ahí, tenemos que ponerle mucho, mucho foco a justamente a nuestra propuesta de valor y necesitamos entonces que el cambio sea un poquito más automático. Y para que eso sea posible, ¿sí?, hay muchas técnicas que nos pueden ayudar para generar un hábito de cambio, ¿sí? Como decía Seba, podríamos hablar desde microhábitos hasta modelos de cambio que tienen que ver con lo holístico, ¿sí? Con modelos y demás, pero lo que les traemos hoy acá nos parece clave, ¿sí? El modelo de experimentos de Lean Change Management nos parece clave porque nos ayuda a cambiar la comunicación, nos ayuda a cambiar el lenguaje de una manera muy, muy simple, y con esto nos hace un aporte a lo que es seguridad psicológica muy, muy grande, ¿sí? ¿Por qué experimento? Básicamente porque un experimento nunca falla, ¿sí? El experimento nace a partir de una conjetura, ¿sí? Elaboramos una hipótesis, es decir, creo que las cosas pueden ser de esta manera, ¿sí? Y a partir de ahí lo que hacemos es validar esa hipótesis, ¿sí? Una hipótesis decimos que puede ser válida o inválida, es decir, lo estamos validando afirmativa o negativamente, pero nunca falla, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propósito de un experimento es aprender, es conocer algo que antes desconocía, ¿sí? Entonces, ya sea que tengo razón a la hora de generar mi hipótesis o que no la tengo, lo que seguro va a pasar después del experimento es que voy a haber aprendido algo, ¿sí? La finalidad de mi experimento es aprender, y sí o sí lo logro, ¿sí? Lo logro, y de esa manera podemos mitigar un poco de lo que llamamos la aversión al riesgo, ¿sí? Cuando las cosas no pueden fallar, cuando las cosas son estratégicas, cuando las cosas tienen un nivel de impacto muy grande, se hace muy difícil, y eso lo experimentamos mucho en los equipos, se hace muy difícil, por ejemplo, poner una fecha. ¿Para cuándo va a estar esto? Es muy, muy distinto, ¿sí? Si cuando nos llega un requerimiento simplemente cambiamos la palabra requerimiento por la palabra experimento y decimos, creo que puedo, realizando estas actividades, alcanzar este resultado.
Y a fin del proyecto lo que voy a estar entendiendo es si realmente podía hacerlo o no. No fallé, digamos, de manera irreparable. Es decir, aprendí algo, si bien no lo terminé, sé cómo hacerlo. Si bien no llegué a buen puerto, sé cómo hago a partir de ahora para llegar a ese buen puerto. Entonces, nos ayuda mucho a combatir ese miedo que naturalmente tenemos a fallar, ¿sí? Cuando somos, sobre todo cuando somos medimos y cuando somos evaluados según nuestra performance, un fallo es fatal, ¿sí? Entonces, para empezar a cambiar, ¿sí? No estamos hablando de con esto vamos a cambiar el mundo, pero vamos a empezar a cambiar un poquito de la cultura que nos rodea, ¿sí? Y las conversaciones, como decía Sebastián, son fundamentales creadores de cultura, ¿sí? Entonces, cambiar las conversaciones, ¿sí? Dejar de hablar de por ahí proyectos, por ahí productos, empezar a hablar de experimentos. ¿Qué pasa si? ¿Sí? Nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? Podemos utilizar los experimentos como motor de nuestro cambio. ¿Y dónde más podemos cambiar? ¿Sí? Bueno, podemos cambiar, por ejemplo, no solo esto que les comentaba, es decir, cada vez que llega un requerimiento, hablar de un experimento en lugar de requerimiento, sino que, por ejemplo, podemos también cambiar en la parte de mejora continua, ¿sí? Cuando estamos en una retro, por ejemplo, en vez de hablar de action items, ¿sí? ¿Quién se lleva esto? Empezar a hablar de experimentos, porque no solo eh, nos aseguramos de tener un resultado positivo, sino que también nos aseguramos la colaboración, ¿sí? ¿Quién tiene que participar del experimento? ¿De qué manera va a participar cada uno? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a medir? ¿Sí? De esa forma, ya definiéndolo de manera colaborativa, estamos todos embarcándonos en un viaje que nos va a llevar colectivamente a un resultado que luego vamos a revisar, ¿sí? Que luego vamos a evaluar y a partir de ahí vamos a sacar nuevas miradas que nos van a dar nuevas opciones y a partir de que tengamos nuevas opciones podremos elegir un nuevo experimento para hacer, ¿sí? También en nuestro camino de mejora continua podemos usar el modelo de experimentos para cambiar la cultura en la que estamos inmersos. ¿Qué beneficios tiene eso? Bueno, internamente, como les decía, ayuda a reducir la aversión al riesgo, ¿no? Esto de poner un valor, poner una fecha, poner un número duro, ¿sí? Cambiarlo con un experimento, digamos, quiero aprender si es posible esto que tengo en mente, nos ayuda muchísimo a bajar esa aversión al riesgo que muchos equipos tienen. Socialmente, ¿sí? Nos ayuda justamente a redefinir nuestras interacciones, nuestras colaboraciones, diseñando los experimentos, como les contaba, de manera colaborativa, ¿sí? Ya fomentamos no solo que exista una meta en común para todos, sino también que lo entendamos de otra manera a modo colectivo, ¿sí? Que estamos tratando de aprender algo de manera colectiva. Y a nivel de empresa, disminuye la resistencia al cambio por el simple hecho de que nadie se va a resistir a un cambio que está impulsando, ¿no? Cuando todos fuimos partes de evaluar qué opciones teníamos, decidir qué experimento vamos a hacer, de qué forma fuimos introducidos todos en el cambio y en la revisión de ese cambio, es que estamos bajando implícitamente también la resistencia. No es que hay una frase que dice, las personas no se resisten al cambio, se resisten a ser cambiadas, ¿sí? Y con esto bajamos mucho eso, porque al ser parte del cambio no lo resistimos. Bueno, hasta acá lo que teníamos para hoy, ¿sí? Estos 3 ingredientes que hablábamos del cambio y algunas, no quiero decir recetas, pero algunas ideas accionables que ustedes pueden hacer ya mismo, ahora cuando termina este webinar. O experimentos que se pueden llevar para hacer. Un buen experimento que se pueden llevar para hacer. Y con esto cerramos el tema digamos, a nivel de webinar, lo que es cultura habilitadora. La próxima vamos a estar hablando de Enterprise Agility. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir un espacio de consultas. No sé si tenemos alguna.
Sí, tenemos acá una pregunta de cómo se conecta la cultura de agilidad con la cultura de excelencia, ¿no? Sí, la pregunta es de Gretel D'Amico. Muchas gracias por esa pregunta. Y están fuertemente conectadas, ¿no? Es decir, desde la agilidad decimos que es imprescindible, ¿sí? Tener excelencia técnica, pero en realidad excelencia en todo lo que hagamos, en producto también y en cultura también. ¿Por qué? Porque la excelencia nos permite ser más ágiles, ¿sí? El hecho de no tener que retrabajar en algo que quedó mal, el hecho de no tener que retroceder en un cambio por haber hecho el cambio correcto, en todo lo que hagamos, ¿sí? Siempre la excelencia nos va a ayudar muchísimo a que los caminos sean más cortos, a que los caminos sean más seguros, y a partir de ahí es que entendemos que están fuertemente ligadas, porque justamente la agilidad toma la excelencia como uno de sus directrices, ¿no? Sí, también para sumar algo antagónico, contrario a la excelencia, es la exigencia, ¿no? Y eso es un poco lo que pasaba en los modelos tradicionales, ¿no? Yo vengo y te exijo que lo tengas para tal día y no consulto con vos, te hago el pedido de lo que necesito y lo quiero para mañana, era, ¿no? A veces teníamos esa forma en que se relacionaba, viendo la antología de la que es la exigencia, eh, teníamos un aspecto que exige y otro el exigido, ¿no? Y esa relación a veces se nos daba con el cliente o nuestra área de negocio con el área de desarrollo y también en otros aspectos dentro de la cultura de la organización de que no se buscaba el consenso, sino que se exigía, esto tiene que estar para mañana, y no había una co-creación, no hay una colaboración, y creo que la cultura de la excelencia está altamente ligada con la cultura de la agilidad, ¿no? Y creo que el diseño está alineado, ¿no? Buscamos esto, ¿no? De el disfrute también de entender de los errores, ¿no? Un poquito todo lo que charlamos acá tiene que ver con esa cultura también, ¿no? Sí, la excelencia en procesos, en ¿Mm? cultura, en ambiente laboral, ¿sí? Está muy ligado a ambas culturas. La cultura de la excelencia es parte de la cultura agilidad. Somos otra de Gabriela, que nos pregunta, ¿qué son los antipatrones de Business Agility? Bueno, ahí son patrones de comportamiento que no nos están ayudando o no ayudan en un contexto a agilizar el negocio, ¿no? Creo que es un lindo tema para hacer una charla. No sé a ustedes qué les parece. Sí, sí, esto lo Sí, teníamos por ahí dando vuelta. Si lo teníamos dando vuelta, vamos a hacer una charla de esto también. lo tenemos en el backlog, lo tenemos Lo en el tenemos backlog. en el Lo tenemos en backlog, el sí. backlog. Si les gusta, eh, Lo hacemos puedo subir, decir, ustedes. lo queremos, lo votamos, nos dicen de alguna manera ahí que lo priorizamos para charlarlo, ¿no? Sí, bueno, pero Bueno, básicamente son patrones de comportamiento observables que no nos ayudan a alcanzar nuestra agilidad de negocio. ¿Podrán citar un caso práctico de experimento que haya dado inicio a un cambio en un sentido totalmente opuesto al que consideraba previo a este? ¿Qué pregunta? Tenemos que revisar bastante historia. Te propongo, Diego, nos tiene que haber pasado esto, creo que 1000 veces, de hacer un cambio esperando una cosa y que salga algo completamente distinto. Sí, nos tiene que haber pasado. Te invito, Diego, a que nos escribas a agilidad_ar, práctica global, así podemos contarte un poco más de esto. Entiendo que tenemos que tener algo. ¿Sí? Nos tiene que haber pasado. sí, y para profundizar quizá también la pregunta, ¿sí? Para Sí, sí, que sí. podamos responder en función a lo que a tu inquietud. ¿Qué cambio han sufrido en el teletrabajo en esta forma de manejarse? Hernán Seba. Ahí, a ver, ¿qué cambio han sufrido en el trabajo con esta forma de manejar? El trabajo nos cambió,
¿sí? Cambió toda la forma en la cual uno trabajaba, ¿no? En todas las dinámicas, todas las actividades tuvimos que empezar a llevarlas a esta modalidad. ¿Y cómo arrancamos trabajando en teletrabajo? Como contaban los chicos, o sea, experimentando todas las ejemplos, ¿no? Una retrospectiva que antes la llevamos en una modalidad presencial, la tenemos que llevar a un estado remoto. ¿Cómo conectamos con las personas en un estado remoto? Es diferente, ¿sí? Y al estado original, al estado que lo hacíamos antes, ¿sí? Al menos en mi caso y en muchos de los chicos. Y bueno, primero probando esto de las cámaras encendidas, cómo se sienten las personas con las cámaras encendidas, cómo se sienten las personas, por qué apagan las cámaras, cómo puedo conectar con esas personas aunque tengan las cámaras encendidas. Hay un montón de cosas que se pueden utilizar, pero está mucho relacionado también con esto del teletrabajo, con la confianza, algo que comentamos en el transcurrir de la charla. No sé si quieren complementar a alguno de los chicos. Sí, por ahí creo que una de las cosas que, digamos que nos cambió a todos, ¿sí? Son las herramientas con las cuales, los medios por los cuales trabajamos. En nuestro caso, éramos clientes habituales de Post-it y de Edding con los marcadores. Afiches, un montón de afiches con un montón de cosas. Y sí o sí, esa realidad nos cambió. Y nosotros internamente hicimos algunos experimentos varios con muchas herramientas hasta que redefinimos nuestro stack tecnológico, hasta que consolidamos un cambio a ese nivel. Probamos muchas cosas internamente, ¿no, Seba? Sí, hasta encontrar una herramienta encontramos Sí. muchos casos y también eso nos cambió las facilitaciones, porque quizás las preparaciones para las facilitaciones con los elementos tradicionales, post-it, láminas y todo eso, era un trabajo muy engorroso, que nos llevaba mucho tiempo, quizás diseñar, cómo armar los canvas, y hoy en día es algo que el canvas lo armás con las herramientas virtuales que hay hoy, los armás rápidamente, o sea que hubo un montón de cosas que beneficiaron a esa facilitación, ¿no? Pero hay ¿Cómo? un desafío, uno de los mayores desafíos fue cuando nosotros estábamos acostumbrados a trabajar o facilitar algún taller de Scrum con Legos, ¿sí? El cómo convertir eso, ¿sí? Tan tangible de Legos a algo tan virtual, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eso nos exigió, ¿no? Tuvimos que sentarnos a pensar ahí cómo adaptamos esa actividad, quizás fue una de las que más nos llevó a pensarla, ¿no? Cranearla. El Pizza Kanban, ¿no? El Pixacaman también, hay un montón de actividades Bueno, todo... que tienen como otra cosa, ¿no? Uno en vivo se jugaba de una manera y ahora en remoto tiene otro sabor. Sí, no solo jugar, creo que el track de formación creo que también fue uno de los más impactados y cómo estamos, de hecho estamos aprendiendo nuevas formas de llevar adelante la formación, estamos rodando algunos experimentos en ese sentido también. Bueno, acá Gretel nos dice que le interesa mucho la charla de antipatrones, o sea, ya tenemos un voto para subirla en el backlog. Para subirla, la priorizamos un poquito más arriba. La priorizamos más arriba. Diego, muchas gracias. Empoderar al equipo es fundamental. Gran charla. Bueno, nos encanta que les haya gustado. Estamos en tiempo ya. Les repito, nos pueden escribir cualquier duda, consulta, y si quieren participar activamente de este foro pueden escribirnos. Y nada, ya tomamos nota de antipatrones de Business Agility. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y participar. Así que Diego, nos vemos no la dejes de próxima. escribirnos, ¿eh?